cosita y dejaron todo para la mateada. Precioso, la verdad que está muy lindo. Y acá pusieron el texto que queremos compartir y está en el libro de Efesios. El libro de Efesios, en el capítulo 5. Y voy a leer el texto que dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Grande es este misterio. Cuando uno piensa en el motivo de la creación, uno da por sentado, con la fe, que Dios es el creador de todas las cosas, que no había nada y Él habló y las cosas vinieron a existir. Por la fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿no? Esa expresión que nos hace pensar en Dios como creador, en su poder, en el poder de su palabra. Y cuando uno lo piensa así, todo fue creado, formado y establecido para su gloria. O sea, y uno tiene que entender bien de qué se trata cuando hablamos de que es para su gloria, ¿no? Porque parece que la gloria de Dios fuera el hecho de que todos estemos alabándolo todo el tiempo y diciéndole qué grande que es. Sin duda Él es digno de la alabanza y sin duda es digno del reconocimiento. Pero cuando hablamos de que Dios exhibe su gloria, que Dios revela su gloria, estamos hablando de cómo Él, por medio de todo lo creado, da a conocer su persona. Entonces, cuando hablamos de que Dios revela su gloria o de que Dios hizo todas las cosas para su gloria, el punto es que Él, todo lo que creó, lo creó con el propósito de exhibir su carácter, de darse a conocer a sus criaturas, de darse a conocer cómo Él es, en toda su gloria, en todo su esplendor. Eso es la gloria de Dios, no es nada más que una luz brillante donde uno no puede entrar, no es eso. Él habita, dice la palabra, luz inaccesible, a Dios nadie le ha visto jamás. Entonces, uno tiene la idea de que la gloria de Dios es esa luz y uno no la puede atravesar. Pero cuando decimos que Dios creó todo para manifestar su gloria, lo que decimos es que las cosas creadas nos revelan quién es Dios. Nuestra cosmovisión es fundamental para la interpretación de la Escritura. Nosotros tenemos que tener bien definido cómo vemos todas las cosas, qué visión tenemos de la existencia para poder interpretar la Escritura, si aceptamos esta verdad o no. Dice Juan 1.3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el pasaje, apenas empieza el Evangelio de Juan, está hablando del Señor Jesucristo, hablando de Él como el creador de todas las cosas. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, Él es el creador de todas las cosas, y no solamente es el creador, sino que Él es la razón de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Y Romanos 11.36 nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea gloria por los siglos. Amén. Entonces, Él es el creador de todas las cosas, es el sustentador de todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, dice Proverbios 16.4. Entonces, cuando uno lo piensa de esta manera y va viendo esta verdad y lo tiene como una convicción, sabe que la creación es una manifestación de la gloria de Dios. El cristiano, el Hijo de Dios, tiene que mirar y entender todas las cosas por Cristo y a través de Él. Cristo es la revelación de la gloria de Dios. En la faz de Jesucristo nosotros tenemos la imagen de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y Él vino para dar a conocer al Padre. El que lo ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Nosotros hemos visto a Cristo por la fe. Es algo que nosotros vemos por la fe. No lo hemos visto personalmente, no lo palpamos, no lo tocamos. Estamos acá por la fe. Estamos acá porque creemos que lo que Dios dice es verdad y tenemos la convicción de que es así. Entonces, por la fe lo amamos sin haberle visto, dice 1 Pedro 1. Por esa fe. Entonces, el cristiano debe mirar todo por Cristo y debe mirar todas las cosas a través de Él. Si Él es el creador de todas las cosas y Él es la razón de todas las cosas, entonces hay que verlo por Él y a través de Él. O sea, ¿cómo me muestra esto quién es el Señor? ¿Cómo me muestra esto quién es Dios? ¿Cómo me muestra esto el carácter de Dios? ¿Cómo me revela su persona?
El hombre debe salir del centro de la escena. O sea, para poder ver correctamente el pasaje, nosotros tenemos que salir del centro de la escena. Y hago la aclaración, no porque nosotros estemos en el centro de la escena, sino que en nuestro entendimiento, nosotros estamos en el centro de la escena. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, en nuestra aceptación de la verdad, tenemos que salir del centro de la escena, porque el único que está en el centro de la escena es Dios. Entonces, salir del centro de la escena y reconocer que todo se trata de Dios. Siempre y por siempre todo se trata de Dios. Toda la creación, todas las cosas se tratan de Dios. Dice Colosenses 1, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, lo que se ve, lo que no se ve, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Entonces, toda la creación, mis hermanos, es una manifestación de la gloria de Dios. Toda la creación es una manifestación de su carácter, de su persona. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, lo que es invisible a nuestros ojos, se hacen claramente visibles. O sea, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Con la creación del mundo se hace visible, o sea, se hace tangible en alguna forma, el poder y la deidad de Dios, se hace visible su majestad. Cuando uno mira la creación, cuando uno mira el firmamento, cuando uno mira el cielo, las estrellas, cuando uno mira todo lo que fue creado, aún hasta las cosas más minúsculas de la vida, cuando mira microorganismos o toda esa fauna, esa naturaleza que hay en el fondo del mar, en lugares que son inhóspitos para nosotros, en todos esos lugares, y ve todo eso, lo que está viendo es una manifestación de la gloria de Dios, de la multiforme gracia que Dios tiene, del poder que Él tiene para crear y para sostener todas las cosas. Entonces, desde la creación se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para el hombre que pueda decir que Dios no existe. Porque cuando uno ve la creación, sabe que tiene que haber un creador detrás. Esto no pudo haber venido a existir por sí solo. Entonces es el reconocimiento por medio de lo creado de que hay un creador. Entonces la creación da a conocer a Dios aún en el misterio del matrimonio. Este texto dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Grande es este misterio. Entonces, aún en el misterio del matrimonio, aún el mismo matrimonio fue establecido por Dios con este mismo propósito. Dios creó todas las cosas y en ese día de la creación estableció el matrimonio con el mismo propósito, la manifestación de su gloria. Entonces, así dice nuestro texto, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y eso es lo que quiero que veamos, el misterio del matrimonio. Vamos a ver en dos partes. En este momento vamos a ver cómo el matrimonio manifiesta su gloria. Y vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder ver las cosas como Él las ve. Entonces vamos a orar. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por Cristo. Señor, sin Él no podríamos conocerte, no podríamos verte, no podríamos saber quién eres, cómo eres. Sin Él no podríamos hablarte con la certeza de que nos escuchas. Gracias, Padre, porque lo has enviado para reconciliarnos contigo, para quitar el pecado del medio, para que pague por nuestros pecados y nuestra maldad en la cruz del Calvario, para que lleve el castigo de nuestra paz y
el entendimiento espiritual. O sea, no podemos ver esto en una forma solamente intelectual, porque si lo vemos de una forma intelectual, vamos a tener los conceptos como el mundo tiene, el concepto natural que el hombre tiene de todas las cosas, aún del matrimonio. Para eso quisiera leer un pasaje y leerlo completo en 1 Corintios capítulo 2, que habla acerca de la diferencia entre el entendimiento natural y el espiritual. Y lo quiero leer desde el versículo 1 hasta el final del capítulo. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y este es el apóstol Pablo hablando a los hermanos en Corinto, recordando cuando él los visitó por primera vez y les compartió el Evangelio. Y inspirado por Dios, relata esto y marca una diferencia importante aquí. Dice: cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. O sea, no fue confiando en su intelecto, en su elocuencia, en lo que él conocía de las escrituras o lo que fuera. No estaba confiando en él mismo. No era nada más que un hablador o una persona, un orador preparado. No se trataba de eso. Dice: yo no fui confiando en eso. Y dice el versículo 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, me propuse no hablar entre vosotros solamente la obra de Cristo. Hablar de quién es Él, de cómo es Él, de su obra en la cruz del Calvario. Dice el 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. A causa de esto, ¿no? No quería agregar su propia opinión, no quería decir lo que él pensaba al respecto, sino que lo que él se propuso era hablar solamente del Señor Jesucristo, como la sabiduría de Dios, ¿no? Y dice el 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, no anduve tratando de convencer a nadie, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, esa demostración del Espíritu y de poder es cuando uno comparte la verdad tal cual Dios la da, confiando en que el Espíritu Santo haga la obra en la otra persona. No está tratando uno de convencer a nadie, sino que expone la verdad. Cuando él dice acá la predicación, es el griego querugma, y eso nos habla de un heraldo que está compartiendo un mensaje, ¿verdad? Lo dice literalmente, no le agrega, no le cambia nada, no tiene por qué hacerlo, es el mensaje de Dios. Y la demostración del Espíritu y de poder es lo que cambia la vida de las personas. Y tiene un propósito esto. Fíjense, el 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que si tienen fe en Dios, en Cristo, no sea porque alguien los convenció o los convenció de que tal o cual religión es mejor, o de que vayan a tal o cual iglesia o tal o cual denominación. No tiene que ver con eso. Dice: yo les prediqué la verdad en demostración del Espíritu de poder, para que la fe no esté fundada en esa sabiduría de los hombres, sino en la obra de Dios, en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó delante de los siglos para nuestra gloria. Y después voy a aclarar esta palabra misterio cuando avancemos un poquito más en la enseñanza, pero acá no está hablando de algo que es misterioso o que no puede ser conocido. Si bien no puede ser conocido por medios naturales, es algo que Dios a su tiempo ha querido revelar, y después lo voy a explicar un poquito más. Entonces dice: hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, o sea, es una verdad eterna que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural, aquí ese griego súquicos, habla de una persona que se conduce por instintos, una persona que se conduce por su satisfacción, por su propia prudencia, por lo que le parece mejor, por lo que le da satisfacción, por lo que le da placer. O sea, satisface sus sentidos. Así es como se conduce el hombre natural. Dice, no percibe las cosas que son del espíritu. Para él son locura y no las puede entender. Entonces ven un cristiano y dicen, este está loco, lo que hace está loco, lo que dice está loco. Creer que hay un creador, creer esto, este está loco, ¿no? No, el matrimonio es para manifestar el carácter de Dios, este está loco. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque son verdades espirituales que tienen que ser discernidas espiritualmente. Y no de una forma natural, no con el pensamiento natural, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, dice, tenemos la mente de Cristo, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo y podemos discernir espiritualmente. Entonces, es importante, mis hermanos, mis amigos, que lo veamos de esa manera, que veamos este pasaje como lo que es, una enseñanza espiritual. Que podamos discernirlo a la luz de la Escritura, a la luz de la mente de Cristo, para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. No se puede entender lo espiritual con el intelecto, sino con la iluminación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso, volviendo a Efesios, cuando el apóstol Pablo, inspirado por Dios, le escribe a los hermanos en Éfeso, él ruega por ellos y pide en oración justamente esto. Mira, el versículo 15 del capítulo 1 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, fíjense que el ruego que Él hace a Dios es que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento para que puedan ver las cosas en el sentido espiritual, y no solamente en el carnal, no solamente en el intelectual, sino en el sentido espiritual, en el sentido eterno de la enseñanza. Y él pone esto al principio del libro, porque él después lo que va revelando es una enseñanza espiritual, netamente espiritual, apuntada hacia lo eterno, apuntada hacia la obra de Cristo, apuntada hacia la gloria de Dios. Entonces es una enseñanza totalmente espiritual y se necesita de este discernimiento espiritual. Entonces él ruega por los hermanos que el Espíritu de Dios nos alumbre el entendimiento, porque el lenguaje que se trata en esta epístola no es para el intelecto, sino que es para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo que tenemos que ver aquí en la exposición de este pasaje es que el matrimonio, mis hermanos, el matrimonio tal como Dios lo estableció, proclama la gloria de Dios. O sea, el matrimonio fue establecido por Dios para que a través de esa unión entre el hombre y la mujer, como una sola carne, para que en esa relación del hombre y la mujer se exhiba la gloria de Dios. O sea, volviendo a lo del principio, se muestre el carácter de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es su amor? ¿Cómo es su misericordia? ¿Cómo es su compasión? ¿Cómo es su trato con la iglesia? ¿Cómo es su trato con los redimidos? Ese es el propósito por el cual Dios estableció el matrimonio, y también el matrimonio es un medio para darle la gloria a Dios. O sea, no solamente el matrimonio manifiesta la gloria de Dios en sí mismo, sino que además el matrimonio es un medio por el cual nosotros le podemos dar la gloria a Dios. Es un medio de gracia para que nosotros le demos la gloria a Dios. Ese debería ser el propósito de todo matrimonio. Bueno, acá estamos todos casados ya, pero los que están atrás no. Y el propósito, si uno fuera en busca del matrimonio,
de la iglesia, dice el capítulo 1 de Efesios. Leímos hasta el 18 recién y del 19 dice así: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ya cuando empieza la epístola, él hace referencia a la obra de Cristo, hace referencia a la resurrección de Cristo, y hace referencia a cómo Dios lo pone a Cristo como cabeza de la iglesia, y habla de la iglesia como su cuerpo. Cuando hablamos de la iglesia, no estamos hablando de este edificio, sino que estamos hablando de los redimidos de Dios de todos los tiempos. Ese es el cuerpo de Cristo, y Él es la cabeza. Entonces, al usar este lenguaje, nos está remitiendo al tiempo en que Dios estableció el matrimonio. Dice, y guarden Efesios, ya volvemos a 1 Corintios 11, dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, hay un orden establecido en la creación, y Dios lo estableció así, para manifestar su gloria. Para manifestar su gloria. Entonces, fíjense que en el lenguaje del libro de Efesios, el que está usando el apóstol Pablo inspirado por Dios, él ya está mostrando este propósito eterno de Dios en la obra de Cristo. Dice, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder que lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra en los lugares celestiales, le dio un nombre que es sobre todo nombre, y con ese poder, con esa autoridad, lo dio por cabeza a la iglesia. Y la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia misma exhibe la gloria de Dios. El capítulo 3 de Efesios, el versículo 10, bueno, vamos a leer desde el 8, dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, otra vez la misma palabra, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Entonces, vemos que a través de la iglesia se le da a conocer a toda la creación la multiforme sabiduría de Dios. La iglesia, como cuerpo de Cristo, revela el carácter de Dios. Ese es el propósito de la iglesia. Por eso la iglesia está en este mundo. La iglesia no es un ámbito de ayuda social o un lugar de entretenimiento o un lugar donde uno pasa un buen tiempo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. ¿Está bien hacer ayuda social? Sí, está fenómeno. Pero no es el propósito de la iglesia. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero no es el propósito de la creación de la iglesia. De hecho, la palabra nos dice: hacer bien a todos y mayormente a la familia de la fe. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, ¿está mal hacer el bien? No, está perfecto. ¿Está bien hacer misericordia? Está perfecto, hay que hacerlo. Pero el propósito de la creación de la iglesia y del establecimiento de la iglesia es mostrarle a todos la multiforme sabiduría de Dios, la gloria de la sabiduría de Dios, y tiene que quedar exhibido por medio de la obra de Cristo en su iglesia. Entonces, pensando en el lenguaje del libro, avanza en el capítulo 3, el versículo 21. Nosotros estamos estudiando Efesios y este es nuestro texto clave cada domingo. Y dice: a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y estoy haciendo este recorrido para ver la progresión, cómo nos va a llevar el pensamiento del texto en el que estamos estudiando. Pero fíjense que el 10 decía: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Y dice del 21: a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la iglesia está para darle la gloria a Dios, para manifestar el carácter de Dios, para manifestar a la persona de Dios, y eso fue posible solamente por medio de Cristo. Entonces, la iglesia comprende el propósito eterno del matrimonio. La iglesia tiene que comprender el propósito eterno del matrimonio.
La iglesia tiene que comprender este propósito a través de Cristo. La iglesia tiene que entender la voluntad del Señor. Esto hemos visto en Efesios capítulo 5, el versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y cuando uno mira la voluntad del Señor, ahí mismo en ese capítulo, el versículo 1 y 2 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces fíjese que Dios le dice a la iglesia: ustedes tienen que ser imitadores de Dios y tienen que andar en amor como Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, como dice el texto, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, fíjense cuál es el modelo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Dios. ¿Y cómo tenemos que andar? Bueno, como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces ahí está el modelo, esa es la voluntad de Dios, que nosotros andemos en ese mismo amor que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario, entregándose a sí mismo por nosotros. Entonces, vayan sumando todas estas cosas, porque van a ir desencadenando lo que vemos a continuación. Versículos 8 al 11 de este mismo pasaje, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, si recuerdan cuando vimos que era reprenderlas, es hacer manifiesto, ¿verdad? La iglesia, por medio de la verdad, por medio de su conducta, tiene que alumbrar donde hay tinieblas. Hoy, lamentablemente, en la sociedad que vivimos y en todo el mundo, el matrimonio ha dejado de ser lo que era. No es una prioridad, no es nada más que una opción, es una de tantas opciones que hay. Ya el matrimonio no cumple el propósito que cumplía en la sociedad y no tiene el valor que tenía en la sociedad. Hoy tiene más valor el divorcio que el matrimonio. Ese es el trato que hay hoy. Entonces, esos son nada más que tinieblas. Eso es algo que no tiene que ver con la creación y con el propósito original. No tiene que ver con el hecho de por qué se hicieron las cosas y por qué se establecieron así. No tiene que ver con nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el cristiano? Dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Entonces, pongan de manifiesto el error, pero tienen que ponerlo de manifiesto a través de la verdad, a través de dar a conocer la verdad por medio de una vida que manifieste la gloria de Dios, que manifieste eso en el matrimonio. Entonces, bienvenido, la insecto, tienen que sentarse juntos, las sillas tienen corazones. Ahí. Muy bien. Bueno, bienvenidos en medio nuestro. Entonces, si el cristiano es entendido de cuál es la voluntad del Señor, acá le rompió el corazón. Para los que no ven, las sillas están agarradas con corazones, porque la idea era que se sienten ahí, pero bueno, hay corazones desgarrados. Se ha desgarrado el corazón. Es una delicadeza que tuvieron los jóvenes cuando prepararon todo esto. Gracias a Dios por ello. Muy bien, entonces, siguiendo adelante con esto, fíjense que Dios enseña su voluntad y nos da a conocer la verdad eterna para restablecer el orden de la creación. Cuando Dios nos salva a nosotros, cuando nos hace una nueva criatura en Cristo, Él nos enseña cuál es la verdad. De modo que seguro está en Cristo nueva criatura y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Él es como que nos vuelve a enseñar lo que habíamos aprendido. Lo que habíamos aprendido no estaba bien, no era acorde a la verdad, y ahora nos enseña la verdad a través de su palabra y de su espíritu. ¿Para qué? Para que a través de eso el orden original de la creación, que es el hecho de manifestar la gloria de Dios, sea restablecido. Y que cada uno cumpla su función acorde a ese propósito eterno con el cual Dios creó todas las cosas y manifieste la gloria de Dios. Entonces, Dios revela, enseña su voluntad, nos da a conocer la verdad eterna para restablecer el orden de la creación y
que su gloria sea manifestada. Su pueblo manifiesta por todos los medios recibidos su gloria, y el matrimonio es un medio de gracia para este fin. El matrimonio es un medio de gracia para llegar a este fin, para que el hombre le pueda dar la gloria a Dios. Miren, hermanos, el matrimonio no tiene como fin, el fin es la gloria de Dios. O sea, el matrimonio no tiene como fin que dos personas compartan sus vidas. Si uno quiere entrar al matrimonio con ese propósito, va a errar el camino. Va a errar el camino. Ahora, es cierto que una de las bendiciones del matrimonio es compartir la vida con el otro. Eso es una bendición. Pero llega a ser una bendición. Y llega a ser una bendición en cualquier circunstancia. Ustedes conocen la frase del matrimonio, ¿no? Siempre, cuando los van a casar, algunos jueces de paz, ¿qué le dicen? Le dicen, en la salud, en la enfermedad, en la prosperidad, en la adversidad, en todas las cosas que pueden pasar, ¿no? Tienen que seguir uno al lado del otro. Bueno, ese era el concepto del matrimonio. Pero eso es sostenible en el tiempo cuando uno comprende el verdadero propósito del matrimonio. Entonces, no es que yo me caso solamente para compartir mi vida con esta persona, sino que yo me uno con este hermano o con esta hermana para darle la gloria a Dios y tengo la bendición de compartir mi vida con él o con ella. De eso se trata. Y a veces hemos dado vuelta el propósito. Entonces, muchos matrimonios fracasan porque cada uno está buscando lo suyo propio. Porque cuando uno busca el matrimonio está buscando la persona que más le gusta, la persona que le cae más simpática, la persona que... A ver, acá, porque me dijeron hoy que varios años de casado, ¿no? Todos nosotros. Si las cuento no me van, acá hay más de 100 años de casado. Díganme, el día que se casó, ¿conocía a la persona con la que se casó? ¿Y hoy puede decir que la conoce completamente? Cuando crea que la conoció completamente, mañana empieza otro día. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, todo eso se ha tergiversado como para tratar de darnos cierta seguridad. Recuerda lo que dije al principio, nosotros tenemos que salir del centro de la escena. Estamos en el medio de la escena, creemos que todo gira alrededor nuestro, entonces todo tiene que girar alrededor de mi satisfacción. Entonces, ¿cómo elijo a la persona? Bueno, la elijo porque me gusta, la elijo por los ojos, la elijo por la forma en que habla, la elijo por la forma en que se viste, la elijo por lo que... Todo eso pasa. Todo eso pasa, todo eso cambia, todo eso es perecedero. Hoy está, mañana no. Los que llevamos varios años de casado, podemos decir que nuestros cuerpos han sufrido muchos cambios. ¿Verdad? Vale, la gracia. Nuestros cuerpos han sufrido cambios, de la forma que sea. De la forma que sea, no somos los mismos que dimos el sí en aquella oportunidad. No somos los mismos. Entonces, si uno escoge por esas cosas, o empieza por esas cosas, el final del camino no va a ser nunca el apropiado. El matrimonio no tiene ese fin. El matrimonio tiene como fin darle la gloria a Dios. Y Dios nos da la bendición de poder compartir con nuestro cónyuge el resto de nuestras vidas, si Él nos concede la vida. Y poder verlo así. Entonces, cuando uno lo ve así, no importa las tormentas que vengan en el matrimonio, porque yo estoy casado para darle la gloria a Dios. Porque seamos realistas, otra vez, hay muchos años de casados acá. Hay días que nos caemos re simpáticos. Hay momentos en que nos sacamos una sonrisa el uno al otro y nos damos ganas de abrazarnos, de besarnos y de regalarnos algo y de agasajarnos de alguna manera. Y hay otros momentos que no nos queremos ver adentro de la misma casa. Somos así, nosotros cambiamos todo el tiempo. Nuestro carácter cambia todo el tiempo. Y si no hay algo que nos esté sosteniendo que es más grande que esto, que es pasajero y perecedero, entonces nuestro matrimonio también va a cambiar todo el tiempo. ¿Cómo está? No la va a tomar.
Pero lo primero que tenemos que comprender es que el matrimonio fue diseñado por Dios para darle la gloria a Dios. No fue diseñado para satisfacción del hombre, sino para darle la gloria a Dios. Cuando Dios hizo al hombre, lo puso para señorear sobre todas las cosas. Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, yo le voy a hacer ayuda idónea. Y le hizo una ayuda idónea para que el hombre señorease sobre todas las cosas. El propósito del hombre era gobernar todas las cosas que Dios le había dado para que Dios sea glorificado. Y la esposa era la ayuda idónea para que el hombre hiciera la voluntad del Señor. Ese es el propósito original del matrimonio. O sea, la gloria de Dios. Eso se ha corrompido en el tiempo. El pecado ha tergiversado todas esas cosas, nos ha sacado de la verdad. Hoy aceptamos como verdad lo que la sociedad nos enseña durante toda la vida, más que lo que dice la palabra. Debemos comprender, hermanos, el propósito original del matrimonio. Para el mundo es una locura, pero para nosotros es la sabiduría de Dios. Recuerda aquel momento en la creación, el primer hombre, Adán, fue puesto en un sueño profundo. Su costado fue abierto y su esposa fue hecha de su carne y de sus huesos para hacer una con él. Así fue como Dios lo hizo. Y era ayuda idónea, lo hizo caer en un sueño profundo. Abrió su costado, lo operó, tomó una de sus costillas y de ahí creó a la mujer. Como parte de él. Génesis capítulo 2. Versículo 18 dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le dé ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este es el sexto día de la creación. Dios hizo al hombre, el mismo día le hizo a la mujer. Y de hecho, si uno va hasta Génesis capítulo 5, el versículo 2 dice así. Bueno, leemos el 1 también. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Y dice el 2, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. ¿Cómo se llamaba la primera mujer? Adán. Yo sé que él después le puso Eva, madre de todos los vivientes, a partir de la promesa de Génesis 3. El primer nombre que Adán le puso a su esposa fue varona, diciendo fue tomada del varón, ¿verdad? Fue formada del hombre. Entonces, ese es el primer nombre. Pero Dios les puso un solo nombre a los dos, Adán. Los hizo uno, y los hizo para ser uno, y los hizo para que eso manifieste su gloria, para que eso manifieste su gloria. Esa es la forma en que Dios trató el matrimonio. Y así lo confirmó Cristo. Cuando los fariseos le preguntaron acerca del divorcio, en Mateo capítulo 19, cuando le preguntaban, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Una época particular, ¿no? Hoy por ahí pensamos que el divorcio está avanzado. Estaba muy avanzado en esta época ya. Usted sabe que venían y daban carta de divorcio y decía, mi mujer quemó el pan. O sea, cocinó el pan y lo quemó. La quiero repudiar. Y la repudió. Decía, mi mujer levantó la voz en casa. Entonces le daba carta de repudio. Se puede imaginar que no habría nadie casado acá. Si fuera porque alguno levantó la voz en casa. Ninguno de nosotros teníamos casado. Entonces, por cualquier causa, le daban una carta de repudio. Entonces, cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito? Porque ellos decían que lo hacían en base a algo que había enseñado Moisés en Deuteronomio 24, un error total de interpretación.
pero en base a eso ellos habían pervertido la palabra, habían pervertido la verdad y estaban sacándose encima un peso y se volvían a casar. Eso es lo que hacen. Entonces cuando le preguntan a Jesús, ¿es lícito? Lo que Jesús hace es llevarlo de vuelta al principio. Dice, a ver, ¿ustedes piensan que esto es lícito? ¿No escucharon? ¿No escucharon cómo fueron las cosas? ¿No saben cómo son las cosas? Dice, él respondiendo les dijo, el versículo 4, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que Dios hizo. Entonces, lo que Cristo está haciendo es mostrar y confirmar la enseñanza del Génesis. Está diciendo, este es el diseño original de Dios, esto es lo que fue en el principio, fueron creados para esto, de esta manera, y así se estableció el matrimonio. Dios no estableció el matrimonio para romperlo, lo estableció para que sean una unidad que le dé la gloria. Y ahora vamos a avanzar un poquito más en eso. El matrimonio fue diseñado por Dios para manifestar su gloria, para darnos a conocer la profundidad de su amor, el esplendor de su misericordia, la alabanza de su gracia. Y de la misma forma, mis hermanos, Cristo, el postrer Adán, 1 Corintios 15 lo llama a Jesús el postrer Adán. O sea, Adán es el primer hombre, el primero de la vieja creación, y Jesucristo es el postrer Adán, es el primero de la nueva creación. O sea, el postrer es el último Adán. O sea, este es el último primer hombre, porque esta es la nueva y definitiva creación para la gloria de Dios. Y cuando habla de Cristo como el postrer Adán, nos refiere a este mismo pasaje. ¿Por qué? Porque el postrer Adán, el primogénito de la nueva creación, fue puesto en el sueño profundo de la muerte en la cruz del Calvario, y su costado fue abierto para justificarnos por su sangre y para lavarnos, para santificarnos por su agua. De él fue formada la iglesia, su esposa, un solo cuerpo, una sola carne, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, grande es este misterio, como el texto que estamos estudiando. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La obra de Cristo nos refiere a ese mismo momento de la creación. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario, ese sueño profundo en el que fue puesto Adán. Él, como postrer Adán, lo sufrió en la muerte en la cruz del Calvario bajo la ira de Dios, cuando Él fue cargado con todo nuestro pecado y con toda nuestra maldad. En ese momento, cuando Dios derramó sobre Él su ira, cuando el castigo de nuestra paz con Dios fue sobre Jesucristo, cuando Él fue aplastado por la ira de Dios, cuando Él entregó el Espíritu y murió, recibiendo el castigo de nuestros pecados, en ese momento nació la iglesia. Sin Cristo, sin muerte en la cruz, no había iglesia, no había cuerpo, no había unidad. En ese momento, cuando Él murió y le abrieron el costado con la lanza, ¿recuerdan? Salió agua y sangre. Y eso estaba mostrando la sombra que Dios había dejado con el matrimonio, mostrando lo que la obra de Cristo hizo posible que nosotros como iglesia tuviésemos vida y fuésemos uno con Él. Él quitó el pecado del medio, muriendo en la cruz, fue a la tumba, estuvo ahí 3 días y al tercer día Él resucitó. Romanos dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Y cuando Él se levantó de los muertos, su justicia fue nuestra justicia. Así como nuestro pecado fue su pecado en la cruz, en el momento en que Él murió, su justicia fue nuestra justicia. Y Él se levantó de los muertos, ascendió a la diestra de Dios y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ahí intercede y salva perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios. La muerte de Cristo, mis hermanos, es el nacimiento de la iglesia. Sin el sacrificio de Cristo no había iglesia. Y sin resurrección no sabríamos que la muerte de Cristo tenía un propósito. Ese sueño profundo fue necesario para que nosotros tengamos vida, para que seamos su esposa, para que seamos uno con Él, para que manifestemos su gloria. Grande es este misterio. Pero yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Cuando uno ve la palabra misterio,
Espíritu, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y hablando de Cristo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, y dice el texto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. A través de la obra de Cristo nos dio a conocer el misterio de su voluntad. La palabra para misterio es el griego musterio, que como decía antes, es aquello que está más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, o sea, por medio del intelecto del hombre. Está más allá de los medios naturales del hombre. Solo se llega a entender este misterio por la revelación divina cuando Dios quiere y como Dios quiere. Entonces Dios en este tiempo, por medio de la obra de Cristo, decidió revelar este misterio, que no es algo místico o misterioso, no, esta es una verdad eterna desde antes de la fundación del mundo, que se hizo realidad por medio de la obra de Cristo, y ahora a través de la predicación del Evangelio de los santos apóstoles y profetas, se muestra cómo eso que estaba pasando ahí era lo que Dios había preparado desde antes de la eternidad. Entonces nos muestra el misterio. Nos muestra cuál es el misterio de su voluntad, cómo Dios se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. ¿A dónde nos reúne todo? En Cristo. Si avanzamos al capítulo 3, fíjense en el versículo 2, cuando Pablo habla con los hermanos, dice, si es que habéis oído, en una forma de afirmación, yo sé que ustedes han oído de que a mí se me fue encomendada la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. El 3 dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, hablando de estos versículos que leímos recién, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Parte de este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, esto está hablando gentiles y judíos en el cuerpo de la iglesia, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o administración o comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces este misterio estaba escondido en Dios, o sea que esta es una verdad eterna. Dios ahora lo quiso dar a conocer por medio de la obra de Cristo. Entonces, con la obra de Cristo consumada, Dios nos hace entender cuál era el propósito del matrimonio. Dios nos hace entender que la obra que Dios hizo ya en la creación estaba hablando de la nueva creación en Cristo, de la unión que la iglesia tiene con Cristo. Y eso es a lo que refiere nuestro pasaje, el capítulo 5, versículo 32. Fíjense que cita el pasaje de Génesis, que dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sin duda, este es un pasaje que tiene mucha profundidad y en un ratito vamos a ver algunos detalles más, pero el punto ahora es ver esto, es ver el misterio del matrimonio, cómo manifiesta la gloria de Dios. Y ahora vamos a ver después en este mismo pasaje cómo darle la gloria a Dios por medio del matrimonio. Entonces, fíjense que nosotros somos uno con Él. Nuestra vida procede de Cristo, de su muerte ahí en la cruz. Nuestro ser procede de Cristo. Nuestra nueva naturaleza, como dice 2 Pedro 1:4, que nos hizo participantes de la naturaleza divina, procede de Cristo y de la obra en la cruz del Calvario. Nuestro entendimiento también procede de Cristo y de su Espíritu que mora en nosotros. O sea, somos uno con Él. La iglesia, mis hermanos, es la ayuda idónea de Cristo, del Salvador, del Mediador. Y uno dice, pero Él es el Señor. O sea, Él es el creador de todas las cosas, Él es el Todopoderoso.
Él no necesita ninguna ayuda. ¿Y qué está haciendo la iglesia acá en este tiempo? Nos hizo uno con Él. Y nos dio una tarea que es la de manifestar su gloria. Somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia está para manifestar la gloria de Dios, para hacer patente lo que Dios es a todo este mundo, para que la verdad de Dios brille en medio de las tinieblas de este mundo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, nos rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Cuando dice que somos embajadores de Dios, Pablo dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Nosotros, la iglesia de Cristo, los embajadores, Dios está por medio de nosotros rogando a este mundo que se reconcilie con Dios. Nosotros estamos haciendo esa parte, esa es la tarea que tenemos como iglesia, manifestar la gloria de Dios, mostrar el carácter de Cristo, mostrar su amor. Cristo dejó a su Padre en su condición gloriosa. Recuerden, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cristo dejó a su Padre, dejó su condición gloriosa, dejó el trono de gloria, se separó de Él, estando en forma de hombre. Recuerda cuando estaba en la cruz y Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento, Cristo fue separado de su Padre, porque Él fue hecho pecado por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En ese momento Él fue cargado con nuestro pecado y nuestro Dios, que es santo, 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 no tiene ninguna relación con el pecado. Y en ese momento Cristo sintió el desamparo del Padre. Dejó al Padre. Él tomó la naturaleza humana de su madre y también dejó a su madre. Antes ahí, ya colgado en la cruz, le dijo a su discípulo amado, mujer, era ahí tu hijo. Y al discípulo le dijo, he ahí tu madre. El Padre de la madre fue a la cruz. Dejando padre y madre, se unió a su mujer en la cruz, dando su vida por ella, para ser uno con ella, por toda la eternidad. Cristo hizo exactamente lo mismo por el matrimonio. Y por medio de esa obra nosotros podemos ver la profundidad que el matrimonio tiene en aquel sexto día de la creación. Eso es una sombra de lo que habría por venir. Era una muestra anticipada de lo que Cristo iba a hacer a la iglesia con su esposa. El matrimonio, mis hermanos, manifiesta la gloria de Dios. Por eso dice, grande es este misterio. No yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar conciencia de que la unión con la persona que llevamos años, Dios lo preparó desde la eternidad con el propósito de que nuestra relación